Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en un capítulo, sería el capítulo número 2 de Entre las Cuerdas, un programa de debate político y actualidad que hacemos la gente de Café Insurgente. Y hoy el invitado del día es el compañero Juan Corblich. Decinos, Juan, a qué te dedicás vos específicamente y contanos un poco cuáles fueron tus inicios militantes, si querés. Dale. Bueno, yo soy historiador, pero me especializo en temas de historia económica, más en general saliendo de las disciplinas, una mirada más desde la crítica de la economía política, intentar dar cuenta de las diferentes determinaciones del capitalismo y de la acción política y de la lucha de clases, y en ese sentido, me dedico a la investigación como una forma de la militancia. Soy investigador del CONICET, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Historia y en la Universidad General Sarmiento. Y militancia, orgánicamente milité durante muchos años en Ración y Revolución, hasta que con un grupo de compañeros tuvimos una serie de diferencias y que se fueron profundizando y se generó una ruptura con un grupo. Y ahora integro el Centro de Investigación como Crítica Práctica, que es donde intervengo y discuto las cuestiones más de fondo de mi acción política. Podríamos decir que el trabajo intelectual y de investigación es para vos una forma de militancia, ¿lo podríamos tomar así? Sí, yo creo que la acción política más potente es la acción política consciente, ¿sí? Reivindicando el socialismo científico, esa abstracción que todo el mundo reivindica, requiere una tarea científica. Es decir, la tarea científica no es un momento separado de la acción, como si estuviese por un lado la teoría y por otro lado la práctica, sino que para ordenar nuestra acción necesitamos el desarrollo de una conciencia científica. Todo aquel que se dedica a la investigación hace una acción política, pero no siempre está puesto en forma explícita y consciente, y mi esfuerzo es por explicitar eso y por desarrollar en forma colectiva una investigación que tiene por sentido abonar a la construcción de un programa político para una clase obrera en términos mundiales, es decir, que tenga una trascendencia donde se toma en cuenta la forma más inmediata de nuestra acción, que es en Argentina, pero que trascienda eso en un intento de coordinación con investigaciones, por lo menos de América del Sur, pero que trascienda lo regional, ¿Vos cómo ves que la particularidad de Argentina se puede complementar con el resto del mundo? ¿Cómo ingresa Argentina en el resto del mundo? En general, el problema que tiene frente a estas discusiones es que la forma de acción política está mediada por el Estado y el Estado tiene una forma nacional. Es decir, no hay una acción política inmediatamente mundial. Por lo tanto, siempre uno está en esta contradicción donde uno se plantea algo que sabe que trasciende lo nacional. Creo que ningún militante piensa que su acción nacional está aislada, todos ven algo de lo mundial. El tema es cómo ven eso mundial. Y muchas veces el recorte nacional lleva a mirar lo mundial como dos cosas separadas, ¿no? Como si por un lado estuviese lo nacional y esta acción política más inmediata, y por otro estuviese el imperialismo, estuviese la influencia externa. Y para mí una de las cosas más importantes que fui desarrollando es cómo trascender eso, donde todo el mundo que venimos de la izquierda decimos que el capitalismo es mundial, pero después a la hora de concretizar eso hay un montón de discusiones. Uno tiende a ver que en el conjunto de la izquierda hay una mirada donde se centra en lo nacional y después lo mundial aparece como algo exterior, ¿no? Está muy claro en la teoría de dependencia, pero en otras formas críticas de la teoría de dependencia también aparece esto. Y está muy clara la discusión más general sobre qué es el socialismo, ¿no? Discusiones sobre el socialismo en un solo país, sobre Estado obrero deformado. Es decir, en todas esas discusiones están teñidas por este problema de cómo abordamos lo nacional. Y en ese sentido, no hay que borrar la particularidad nacional, pero hay que entender, cuando pensamos la Argentina, que la Argentina responde a una dinámica global donde no es que la Argentina es parte del mundo porque llega al mundo. La Argentina es un producto del desarrollo capitalista. No hay ninguna llegada de la Argentina al capitalismo, porque en general todos que plantean esta discusión tienden a plantearlo como una llegada deformada, una llegada tardía, una llegada incompleta, como si fuese la Argentina un sujeto que llega a un lugar, ¿no? Como si hubiese un lugar que era el capitalismo mundial y la Argentina llegó de alguna forma. Y eso es una abstracción completa porque no existía nada que tuviese la forma de Argentina que no sea producto del desarrollo capitalista.
Es decir, no hay una Argentina no capitalista. Con lo cual, en realidad, la Argentina es un producto del capitalismo. Y en ese sentido es tratar de pensar qué producto es, y uno tiene que entonces explicarse cómo el capitalismo se diferencia en términos nacionales. ¿Por qué el capitalismo, cuyo contenido es global, existe con formas nacionales? Porque no existe un capitalismo sin esas formas nacionales. Ahora, las formas nacionales son un producto de ese capitalismo que es global. Y lo particular de Argentina, para esa pregunta que me señalabas, es, bueno, la Argentina claramente se inserta, o sea, aparece como una necesidad de la apropiación de materias primas, no por la materialidad de la materia prima, sino porque le permite a los países donde se venía desarrollando el capitalismo conseguir materias primas más baratas y abaratar de esa forma la fuerza de trabajo y expandir la plusvalía relativa. Al hacer eso, van a disputarse por la apropiación de eso, primero, digamos, de los minerales a través de la influencia todavía de la corona española, la ruptura de esa influencia, la búsqueda de esa ruptura, y se va a ir desarrollando una forma nacional cuya especificidad va a ser proveer al mercado mundial de materias primas. Eso va a tener un montón de particularidades, que pongo en todo caso a discutir, pero la que se destaca es la producción de materias primas le permite al capitalismo abaratar su fuerza de trabajo, eso expande la propiedad relativa, pero para comprar esas materias primas se choca con la propiedad privada de la tierra. Y la tierra no es algo producido, no es un producto del trabajo humano, es algo no producido, y por lo tanto genera una contradicción propia del capitalismo, que no es un resabio feudal, no es algo precapitalista, no es una deformación del capitalismo, es fruto del pleno desarrollo del capitalismo, que es que hay que pagar por el uso de esa tierra, es decir, hay que pagar por el carácter privado de la propiedad de la tierra por algo que no fue producido por el trabajo humano. Y esa forma particular es lo que se conoce como renta a la tierra y le va a implicar al conjunto del capitalismo una contradicción, que es que por un lado consigue materias primas baratas y con eso abarata la fuerza de trabajo y expande su plusvalía, pero al mismo tiempo que ocurre esto está pagando un plus abstractamente a los dueños de la tierra. Pero esos dueños de la tierra, como la propiedad es territorial, está mediada por la presencia estatal, eso implica un flujo de riqueza particular a los países exportadores de materias primas. Y esa particularidad es la que nos va a chocar en la Argentina. O sea, por un lado está potenciando el desarrollo del capitalismo, pero por otro lado le implica un choque al cederle una masa de riqueza por algo que no es producido. Ahora, cuando me decís esto, me suena a que hay una fricción entre los dueños de la tierra, digamos, esos capitalistas nacionales de Argentina, con el resto del capitalismo a nivel mundial que paga por esas materias primas más baratas. A ver, si lo mirásemos en el capitalismo abstraído de la forma nacional, esa contradicción existe en todos lados. En todos lados el capital choca con la propiedad de la tierra. Esto es algo que le chocaba, no sé, en Inglaterra, a David Ricardo le evidenciaba como un problema del desarrollo del capitalismo interno dentro de Inglaterra, donde había un sector que tenía que pagar por el uso de la tierra y eso no era producido por el trabajo humano. Con lo cual, es una contradicción propia del carácter específico del trabajo privado independiente en el capitalismo, donde hay un propietario privado de algo no producido que se comporta como una mercancía pese a no tener valor. O sea, valor es aquello que es producido por el trabajo privado independiente, humano, pero en su forma particular del trabajo privado independiente. No todo trabajo produce valor. O sea, el trabajo en la economía familiar o en otros lugares no. Así el que produce, digámoslo simplificadamente, para el mercado o a través de esta forma privada independiente. Esa contradicción existe. Efectivamente es una contradicción, un choque. Y que la forma más potente de resolverla que aparece es eliminar la propiedad privada de la tierra. Pero ¿qué pasa? Esa eliminación de la propiedad privada de la tierra, con las estatizaciones, por ejemplo, de las tierras petroleras, incluso los procesos hay procesos donde se puede incluso plantear la estatización de la tierra agraria, genera una propiedad común, pero que toma una forma nacional, porque está mediado por el Estado. Para quien está fuera de ese Estado, si la tierra petrolera es del Estado argentino, uno podría caer en la abstracción de que eso es una tierra pública, pero para quien está fuera de la Argentina es privada. O sea, no importa que hacia adentro sea pública. Podemos llegar a un extremo. Si en la Unión Soviética se estatiza la tierra agraria, más allá de las formas parceladas que hay
de estatización, porque después hay un montón de formas parceladas. Hacia adentro uno puede pensar esto es de conjunto, pero cuando alguien quiere comprar trigo a la URSS, lo ve como un privado. Entonces, ese choque no es un problema de una fricción nacional, es un problema del desarrollo del capital entre el capital que necesita valorizarse a través de mercancías que produzcan más plusvalor, que se choca con una clase particular que es la clase terrateniente. Lo que va a pasar con Argentina es que eso va a estar mediado por una frontera nacional. Cuando uno lo ve dentro de Estados Unidos, eso se resuelve de muchas formas. En algunas está menos mediado el proceso político, en otras está mediado el proceso político, cuando uno mira estados particulares, donde hay estados petroleros, y aparecen formas nacionales de retención de esa renta, de disputa de esa renta de la tierra. En el caso de Argentina y de un montón de países exportadores de materias primas, va a estar mediado por lo nacional. Pero no es por lo nacional, es por el choque entre el capitalista y el terrateniente. ¿Qué pasa? Mediado por lo nacional, el capital va a intentar recuperar esa renta que pierde, ¿sí? Porque está perdiendo parte de la plusvalía frente a alguien que reclama para sí algo que no fue producido. Y el propio capital sanciona eso. ¿Cómo lo sanciona? La forma más potente, como decía, es estatizando la tierra. O sea, cuando puede hacerlo, como en el petróleo, por ejemplo, el grueso de los países del mundo estatizan la tierra petrolera sin que se ponga en juego el conjunto de la propiedad privada. ¿Qué pasa con la propiedad agraria? Tiene un grado de fragmentación en la producción muy grande, y en cambio lo que uno va a tener ahí es que, dada esa fragmentación, intentar estatizar la tierra agraria lleva a un choque general con la propiedad privada. Por eso la forma que toma en general es una revolución de tipo que se autorreivindica socialista, porque está cuestionando toda la propiedad privada. Como eso lleva a un choque muy grande, el Estado aparece con mecanismos por los cuales se le quita una parte de la renta de la tierra al sector de la propiedad, los terratenientes agrarios, pero como lo quita el Estado, para que esos capitales que pagaron eso importando mercancías lo recuperen, tienen que establecer una mediación con el Estado. ¿Y esa mediación cuál sería? Bueno, son múltiples las que aparecen. Digamos, la mediación más inmediata, la más evidente, es prestarle plata para generar eso. O sea, necesito materias primas baratas, te presto plata para que tengas armas, para garantizar el territorio, para liberarte de tu anterior colonizador que se quedaba con parte de esa renta. Después tenés que tener un ferrocarril para sacarlo y después tenés que tener un... Sí, bueno, el proceso histórico concreto de Argentina fue Inglaterra. ¿Qué hizo ahí? Prestó algo, ¿para qué? Para que se engendre poder acceder a esas materias primas, porque sin el ferrocarril, sin el puerto, sin liberarse de... Estaban muertas, digamos, estaban ahí. Son tierras que no tienen valor, digamos. La tierra no tiene valor, pero no puede ser valorizada, digamos, no puede ser apropiada a esas mercancías, el trabajo humano no puede intervenir. Ese préstamo, esos préstamos, después son cobrados con una tasa de interés mayor que la media mundial. Y entonces ahí se pregunta, bueno, ¿por qué puede pagarse ese préstamo? ¿De dónde sale la capacidad de pagar esos préstamos? Y uno podría ir a la explotación de los trabajadores, pero la explotación de los trabajadores es lo normal, con lo cual debería pagar una tasa de interés normal. Si se puede pagar una tasa de interés extraordinaria, y todas las historias de los préstamos de Argentina son que se pagan con tasa de interés mucho más alta, uno tiene que tener una fuente extraordinaria. Entonces ahí aparece un mecanismo de quedarse con parte de la renta de la tierra. Pero ese ciclo es muy largo. De hecho, en el medio, en 1890, la Argentina no paga su deuda y entra en una crisis la Baring Brothers, con lo cual no es el mecanismo más eficiente, porque vos le prestás y hasta que te pagan, de hecho, cuando termina de pagarse toda la deuda que se engendra desde el proceso de formación de la Argentina, es decir, desde todo el periodo de la formación nacional, se termina de pagar con el primer gobierno de Perón. ¿Por qué? Porque todo el proceso previo van habiendo renegociaciones, no se termina de pagar, y recién cuando hay un boom de exportaciones agrarias por el fin de la Segunda Guerra Mundial, es donde hay la plata suficiente para liberarse nacionalmente. ¿Y qué es liberarse nacionalmente? Es la fantasía de que te estás separando de algo que no te puedes separar nunca, o sea, no hay nunca un proceso de separarte. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Estás pagando. Cuando compras todos los ferrocarriles, los servicios, que desde la década del 30 no había inversiones, y los pagás como si fuesen nuevos, estás entregando parte de eso. Cuando cancelás parte de la deuda, estás entregando parte. ¿Y con qué lo pagás?
con las divisas provenientes que no van al pago de esos salarios, que no van a la reproducción del capital, porque eso se tiene que cubrir, lo que sobra, eso es renta de la tierra. Entonces, ahí tenés un primer mecanismo, la deuda. Ahora aparecen otros mecanismos, como digo, la deuda, en el medio tenés la Baring Brothers que quiebra, los capitales individuales que prestan no siempre recuperan. Entonces, no es la forma, es una forma que aparece como potente en un momento, pero va a aparecer otra forma que es mucho más potente, que es la industrialización por sustitución de importaciones, que se va a desarrollar en todos los países que exportan materias primas, van a tener una fase, digamos, a nivel global, en toda América Latina, no es algo específico de Argentina. Los 40 y los 50. Sí, empezando un poquito antes, empezando ya con la crisis del 20, uno puede ver incipientemente, pero la puedes ver en, no sé, en los países árabes, la puedes ver en los países, incluso en algunas partes del norte de África, la vas a encontrar en América Latina. Es decir, no es algo invento nuestro, ¿no? Sí es algo muy particular de los países exportadores de materias primas. De hecho, todo lo que es el sudeste asiático no tiene esa fase, porque no tenía para ofrecer eso. ¿Por qué decía que este es más potente que la deuda? Porque el proteccionismo que va a permitir, porque la ICI, la sustitución de importaciones, es básicamente proteger el mercado interno de cada país. De vuelta bajo la apariencia de que esto es una autonomía. ¿Pero qué genera eso? Que los capitales se radican internamente viniendo de afuera. Va a ser todo el boom de la industria automotriz, la industria siderúrgica, la industria química, es decir, todo ese tipo de desarrollos motorizados por un proteccionismo vehiculizado por el Estado invirtiendo en las ramas más básicas, o sea, transporte, siderurgia, servicios para garantizar ese mercado interno. ¿Qué le va a permitir a esos capitales mundiales que importan materias primas y pagan la renta? Les va a permitir, ellos en el mercado mundial compiten sin este proteccionismo. Compiten sobre la base de la tecnología más avanzada. Cuando se vinculan con el Estado Nacional de estos países, y particularmente en la Argentina es muy característico, van a enviar fragmentos de su capital que operan a una escala mucho más reducida. Y en la Argentina se van a radicar 10 automotrices para un mercado interno que con una planta de cualquier lugar, de Japón o de Estados Unidos, alcanza. ¿Qué significa eso? Que la tecnología que van a enviar no va a ser la tecnología de punta, porque están operando con una escala menor. ¿Para qué van a enviar acá la última matricería, el último robot, el último proceso productivo, si estás trabajando con una escala menor, con mayores costos, que puede sobrevivir porque hay proteccionismo y porque hay transferencias? ¿De dónde salen esas transferencias? Una parte claramente va a salir de pagar la fuerza de trabajo a menor costo, pero no puede pagarla muy por debajo de su valor porque necesita el mercado interno, no va a exportar. Claro, no, para el mercado interno. Entonces necesita un mercado interno, necesita que esa fuerza de trabajo tenga, digamos, condiciones de absorber eso que produce. Si pagase sueldos, digamos, bajísimos, chocaría con la necesidad de tengo que exportar, pero para eso me voy al lugar donde los sueldos son mucho más baratos. Entonces, eso no quiere decir que los sueldos de América Latina sean altos o los sueldos de los países donde tienen ICI sean altos, pero sí son más altos de lo que van a hacer en Corea, en China. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que radiquen acá en sus fragmentos que operan con tecnología que ellos deberían destruir. O sea, la tecnología que va quedando obsoleta, la envían acá, la pintan al lava y te la traen como si fuese nueva. Y vos acá la recibís con, como me estás trayendo tecnología, te hago exención impositiva, como me estás trayendo tecnología, digamos, te doy créditos blandos, te doy... me generas puestos de trabajo. Me generas puestos de trabajo, y el propio sindicalismo queda atado a eso. Porque el propio sindicalismo queda atado a que su reproducción está atado a la defensa del mercado interno. El famoso, si se enojan, cierran y se van. Y se van, esa amenaza, que no abran las importaciones, todo el tiempo está esa extorsión, donde muchas veces... Es imposible que se vayan. En la propia dinámica, el capitalista no hace lobby, sino que habilita la expresión gremial como una forma de decir, protéjame porque si no se pudre sindicalmente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué eso es una forma de apropiarse de renta? Porque de vuelta tienen que poder llevarse divisas, porque lo que les interesa es remitir utilidades a su casa matriz, sin exportar. O sea, ellos no están viniendo acá a exportar, vienen para producir para el mercado interno. Y lo que se produce acá son pesos, eso tiene que convertirse a dólares, y esa fuente es la exportación de materias primas. ¿Y por qué puede apropiarse de dólares? Porque si fuese simplemente reproducir al agro, como dicen el sector agrario, me están sacando lo que yo necesito, si se lo sacases no podrían vivir, pero se lo sacan todo el tiempo y pueden vivir, o sea, es una ganancia extraordinaria. Esa renta de la tierra, para ese sector agrario, es
la retribución por algo no producido. O sea, eso va al dueño de la tierra, y el dueño de la tierra no hace nada. Esto que me decís, Juan, se ve muy bien en una entrevista que recomiendo a los que nos están viendo, que la busquen en el método Argor, cuando entrevistan a Agrobotelli. El tipo dice, nosotros nos dimos cuenta a partir de los 70, 80, con mi viejo, mi familia, no hacía falta más ser dueño de la tierra. Nosotros teníamos que alquilar la tierra y ponerla a producir, digamos. Entonces, bueno, Agrobotelli en todo caso uno puede pensar, bueno, es un capitalista agrario. ¿Sí? Sí, totalmente. O sea, no es el dueño de la tierra. Le dice, yo soy un sin tierra, yo soy un capitalista agrario. ¿Qué pasa? Muchas veces se les mezcla las cosas, no es tan claro. Porque, por ejemplo, cuando el Estado pone una retención, el efecto es, eso abarata los precios internos, el que alquila tierras tiene que bajar el alquiler y quizás ese año no lo puede bajar y pierde plata. Lo tiene que renegociar al año siguiente. En el medio se produce... En el medio de la cosecha, entonces en el medio quizás hace una alianza con los dueños de la tierra porque dice, como no te puedo bajar el alquiler, prefiero pelearme con el gobierno y estoy en contra de esto. Al año siguiente van a negociar, porque el dueño de la tierra sabe que si no negocia con el chacarero, no invierte, no produce, y van a ajustar el contrato. Entonces uno mira los contratos y en ese desfasaje temporal sí puede generar situaciones donde un tipo como Agrobotelli te dice, yo no soy terrateniente, pero actúo en representación de los terratenientes. En esto de los dueños de la tierra perdiendo, bueno, pero pierden en manos de quién. Y va a aparecer un sector grande de capital extranjero que es el principal apropiador de eso. Porque cuando uno ve la estructura industrial argentina, lo más concentrado, lo más grande, los que se reciben más subsidios, son capitales extranjeros. De la mano va a aparecer un montón de proveedores de esos capitales o de sectores donde hay nichos para una burguesía nacional. Y que va a disputar los mismos mecanismos. De hecho, cuando uno mira, el capital extranjero no es liberal en la Argentina, es proteccionista. O sea, el sector automotriz, en todo caso va a decir, quiero obtener insumos baratos importados porque los autopartistas son caros, pero yo no quiero que importen autos chinos. Protéjanme, financienme, o sea, déjenme apropiarme algo que yo no estoy generando. Porque yo tengo acá chatarra. Ellos saben que el sentido de enviar capital a Argentina no es exportar. Porque no envían lo de punta. O sea, tienen clarísimo que lo que acá necesitan es un proteccionismo. De hecho, por eso van a aparecer un montón de momentos en los cuales, incluso en momentos de fuerte crisis, lo que va a haber es una disputa por los beneficios del proteccionismo, que está financiado con esta renta de la tierra, pero no un terminar con eso. Es la forma mediante la cual se están quedando históricamente con renta de la tierra. Explotan trabajadores, por supuesto, pero la explotación de los trabajadores es la normalidad capitalista. Hay ciertas particularidades crecientes donde se suma cada vez salarios más bajos y que no se reproduce la clase obrera en condiciones normales. Eso sobre todo a partir de la década del 70, ya un poco antes, empieza a ser una fuente también para esos capitales. Pero digo, la pregunta que vos me hacías de cómo el capital extranjero se vincula, bueno, es esto, es entrando y operando internamente bajo una forma donde encontrás muchos momentos en los cuales de conjunto con el capital nacional piden lo mismo. Piden proteccionismo, piden subsidios, piden que le estaticen la deuda externa. Y obviamente cuando hay crisis piden que bajen los salarios y con la represión consecuente. O sea, no es que hay una... ¿Qué pasa? Cuando cae mucho la renta de la tierra, no alcanza para todos y sí hay una ruptura y en general los capitales más chicos tienden a quebrar y hay un proceso de concentración de capital. Y en ese momento eso crea una alianza, aparece como lo extranjero versus la nacional. Pero cuando miras el corte, no es extranjero versus nacional, porque vas a encontrarte a un montón de nacionales pidiendo que destruyan a los más chicos de los nacionales, pero al mismo tiempo pidiendo proteccionismo y subsidios del Estado. Entonces, el corte nacional no te explica. No explica lo que sucede. Pero sí te explica que hay una particularidad nacional, porque otro riesgo es decir, esto no tiene ninguna particularidad nacional. Acá no hay una renta de la tierra, esto es simplemente explotar trabajadores como en todos los países, y acá no hay ninguna contradicción nacional. Entonces no hay un problema de dependencia, no hay un problema de imperialismo, es simplemente la explotación de los obreros como en todos los países y en todos los países opera igual. Acá y en China o en Tailandia lo mismo. Digamos. Claro, y ahí hay un problema para nuestra acción política, es que acá sí hay una particularidad. Ahora que lo decís, pareciera que en Argentina, y lo señalás justamente siempre es o una mirada o la otra. Voy a poner el nacionalismo del peronismo, el nacionalismo popular, revolucionario en otra época, le han dicho, etcétera, conservador. Y por el otro aparece la izquierda
antiimperialista, y sectores de la izquierda que, por ejemplo, niegan el antiimperialismo, la teoría de la dependencia, y te dicen esto como decís vos, bueno, no, acá lo que hay es lucha de clase, nada más que lucha de clase, y como decíamos, pasa acá, pasa en Japón, pasa en China, pasa en Tailandia, pasa en África. Yo bloquearía en dos grandes bloques. Uno que pone énfasis, digamos, en la mirada de la teoría, digamos, de la dependencia, en sus muchas vertientes, que yo englobaría, digamos, al peronismo en esa mirada, el peronismo de izquierda, con la idea de liberación nacional. Después lo que va a haber discusiones es quién va a ser la liberación nacional, el sujeto de esa liberación, la traición frente a la liberación, cómo se hace, quién la puede hacer o no, pero parte de una mirada común, que es la idea de lo nacional choca con lo mundial, no son parte de lo mismo. O sea, hay un sujeto nacional autónomo que es el país, que luego se discute al interior de esa perspectiva qué sujeto dentro de ese país es capaz de desarrollar lo nacional, como si fuese algo separado. Como esta idea que vos... a la idea de esto y por fuera y entro. Y llegué de una manera que me deformó y tengo que superar esa deformación. O sea, esto no es el pleno desarrollo del capitalismo, esto es algún tipo de deformación del capitalismo. Y entonces aparecen las discusiones. Bueno, para unos esto se supera desde el Estado. Entonces las miradas más desarrollistas, estatistas, colocan al Estado como un sujeto, ¿no? Entonces ponen a Corea del Sur y te hablan de Estado que engendra algo desde la disciplina, desde el... Otros lo ponen desde el Estado repartiendo el ingreso, pero donde no está claro quién es el sujeto que interpela al Estado, ¿no? Esa es una mirada más institucionalista. Otras te lo ponen desde lo popular, ¿no? El pueblo como la expresión de lo nacional, en una alianza policlasista va a chocar con el sector extranjero y va a afirmar lo nacional, el reparto de la riqueza, el crecimiento de los salarios, abstraído, digamos, una disputa con la oligarquía, pero no por la renta de la tierra, sino por el carácter cipayo, por el carácter de vinculación con lo extranjero, y va a colocar el énfasis en esa alianza policlasista, donde ya no es el Estado en sí mismo, sino que hay un sujeto, una correlación de fuerzas, apela al sindicalismo, apela más al movimiento, pero donde tiene lo nacional por delante. Y después aparece una presión más de izquierda que va a decirse, no, acá no es el Estado en abstracto, no es esta alianza policlasista, es la clase obrera. La clase obrera es la que puede impulsar ese desarrollo nacional. Entonces, eso va a llevar a diferencias políticas enormes. Pero la matriz de pensar el problema es la dependencia, es la idea de hay que desarrollar lo nacional. ¿Qué pasa? Frente a esa idea, de todas formas uno va a ver que van a aparecer otras miradas que van a decir, ojo, acá no hay un problema de que el imperialismo es el causante de los problemas, acá no hay un problema, digamos, sino que lo va a poner como un problema de la competencia, ¿no? Acá es un problema de la competencia entre países. Todos los países compiten de diferentes formas, entonces se presenta como la superación de la dependencia, pero si te fijas están diciendo cada país compite, no hay unidad. O sea, en lugar de pensarlo como una relación de dominación, lo están pensando como una relación de competencia. Todos los países compiten entre sí, no hay unidad por fuera de la competencia. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, acá la clase obrera está siendo, digamos, atacada, como en cualquier otro lugar, por la competencia capitalista. No por el imperialismo, no por la extracción del pago de la deuda externa, no por, digamos, la fuga de capital. No hay un problema nacional, sino que hay un problema nacional mediado por la competencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollar las condiciones para competir de mejor manera. Pero ahí de vuelta estoy negando lo nacional. Lo específico nacional presento a todos los competidores como un problema de sumatoria de competidores, y en esa sumatoria de competidores se mira el mercado mundial como una pelea entre países fuertes y países débiles. Ahora, ¿por qué el país débil sobrevive? ¿Por qué, si esto es simplemente una competencia entre países, hace un montón de tiempo que venís sobreviviendo? Porque explotás a tus obreros, pero se supone que esto es una competencia y vos los explotás sin ninguna particularidad. Entonces, ahí empieza a haber un problema. ¿Por qué acá tenés menor productividad del trabajo? Porque vos vas a mirar cualquier dato de productividad del trabajo, salvo algunos apologistas, digamos, muy burdos, todo el mundo te va a decir, acá la productividad del trabajo es más baja que en el mundo, evidentemente. O sea, acá es evidente que hay 10 plantas automotrices y que no producen para el mercado mundial. Es evidente que la siderurgia no está compitiendo a escala. O sea, es muy evidente que lo que vos tenés acá no es la tecnología de punta. Entonces, ¿cómo sobrevivís?
si esto es puramente competencia? No deberías existir. Entonces, la mirada nacionalista tiene estos problemas, pero la mirada que intenta superar el nacionalismo choca con una mirada de la competencia sin unidad, como pura sumatoria que no puede explicar lo particular. Entonces, efectivamente, y para mí esto se ve en una discusión más general, que calculo que no se excede, que es cuando vas a discutir qué es el socialismo. Porque ahí vuelve a aparecer esta discusión. ¿Por qué? Porque decís, bueno, entonces la solución es el socialismo. Pero cuando mirás el socialismo, ¿no? Entonces acá el desarrollismo no tiene lugar, el nacionalismo no tiene lugar, esto es expresión del capitalismo, entonces hay que ir al socialismo. Pero cuando mirás el socialismo, lo que te vas a enfrentar es, supongamos, nos abstraemos de todo y vemos que hacia adentro todo se planifica. Que después cuando uno empieza a mirar no es así, hay precios, hay competencia, pero supongamos que se elimina la competencia, se elimina la clase capitalista y supongamos que se eliminó, hacia adentro. En cuanto lo miras hacia afuera, chocas con lo mismo, chocas con la unidad mundial, chocas con que sos parte de la unidad mundial, sos un fragmento. Y vos para poder importar tecnología tenés que exportar algo y entonces cuando haces trabajar a tus obreros no lo haces por el bienestar, lo haces para producir las mercancías que el otro está demandando. Y cuando lo haces no puedes hacerlo con los tiempos de trabajo que vos quieras, porque si no, perdés. Con lo cual, el propio movimiento de tu propia conciencia al interior está regido por el capital. El burócrata o el demócrata interno tiene que o decidir o votar hacer lo que está expresando la unidad mundial. No puede decidir o votar cualquier cosa. La forma que va a aparecer es bajo la forma del voluntarismo, el guevarismo, bajo la forma del sacrificio por el otro, de la solidaridad. Pero lo que te va a estar rigiendo es qué tenés vos para expresar el mercado mundial y con qué vas a comprarlo. Entonces la unidad mundial se te presenta ahí. Entonces cuando lo querés presentar como la superación, es donde más se muestra tu nacionalismo. Porque estás mostrando hacia adentro algo que cuando que cuando vos decís, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Parece ser porque soy autoritario, porque me equivoqué, o sea, todos errores subjetivos, y todo se termina explicando por la subjetividad individual, y no por la unidad mundial. Un problema de matriz, digamos, podríamos hablar, porque yo pienso, cuando vos me decías todo esto, estoy pensando en una tesis que creo que es la tesis que le da vida a la teoría de la tendencia, y es la tesis de Lenin sobre el imperialismo. Me parece que de ahí la izquierda argentina, por lo menos porque la otra no la conozco, la mundial, pero la Argentina se mueve en dos grandes tesis de inicio. La tesis de Lenin del imperialismo y por otro lado el programa de transición de Trotsky. Entonces, todos son antiimperialistas y todos son transicionales de alguna manera. Y van girando en eso y van acomodando esta, bueno, como yo te decía, yo lo veo como distintas ramas de la izquierda, tanto en un espectro amplio, digamos, esa consideración del peronismo de izquierda, de los sectores nacionalistas desarrollistas y demás, hasta la izquierda que nombrás, digamos, más crítica y que termina cayendo. Es como que todos inician de ahí. Sí, es evidente la influencia de Lenin es enorme, porque básicamente tiene detrás no solo su producción, digamos, sino la URSS, ¿no? Digamos, la Revolución Rusa, o sea, es innegable. Y en esa mirada de la Revolución Rusa y de esa mirada de la teoría del imperialismo, va a aparecer, digamos, algo que es interesante, que es, bueno, ¿qué está mostrando Lenin? ¿No? Porque más allá de lo que podemos criticarle, o sea, Lenin va a tomar, digamos, toda una mirada donde lo que va a poner el eje va a ser en la idea de, bueno, el capital se desarrolla de cierta forma, simplificadamente regido por lo económico, ¿sí? Donde la determinación económica es la que ordena, y eso es lo que desarrolló Marx. Y eso va a explicar el desarrollo de los países imperialistas. Pero va a decir, en un momento esto va a chocar, porque el propio desarrollo del capitalismo niega al valor. De hecho, Lenin en ese libro no habla más de valor ni de plusvalía, sino que de excedente. O sea, cuando uno rastrea, y la forma de hablar empieza a cambiar. No porque no diga que hay explotación de los obreros, porque ningún marxista va a decir que no hay explotación de los obreros, pero pasa a ser un problema de reparto de excedente. Y eso va a salir de Hilferding, va a salir de toda una serie de teorías que empiezan a tejer del subjetivismo, donde lo que rige la asignación del valor es la voluntad del capitalista
o en este caso del monopolista, ¿no? Entonces ya los precios no se rigen objetivamente por el valor, el reparto de la riqueza es por la disputa política, y en lugar de explicar la disputa política, y en lugar de explicar al comportamiento de los sujetos, o sea, explicar su subjetividad por su vínculo social, explico el vínculo social por su subjetividad. Y esa inversión empieza antes de Lenin, empieza con Hilferd y empieza con los autores que yo lo rastreé, tengo un libro en el cual rastreé esto, y está también en Lafargue, por ejemplo. Lafargue, que era como cercano a Marx, o sea, en yerno de Marx, plantea que el capitalismo ya había llegado a una transición hacia la feudalidad capitalista. Que es interesante porque ahora hay autores alemanes que también hablan de una feudalidad capitalista. El feudalismo capitalista. Sí, entonces en el feudalismo, ¿qué se supone? Que los sujetos ya no son vínculos objetivos de productores privados independientes, sino relaciones personales de dominación, donde el monopolista domina, donde el imperialista domina, como si esto fuese un problema de extracción directa de excedente. Y eso va a permear todo este análisis en un montón de aspectos. Cuando se habla de extractivismo, cuando se habla de saqueo colonial, es decir, aparece toda la idea de una extracción directa, de relaciones directas de dominación, donde hay un sujeto que opera bajo la forma de la extracción de excedente en forma directa. Y lo que se pierde de vista ahí es cómo se organiza la producción. Porque uno puede encontrar, efectivamente, decíamos, se paga la deuda externa y hay un sujeto que cobra tasa de interés más alta. Ahora, no alcanza con ver eso. O sea, sí, voy a ver el FMI, voy a ver a los organismos pidiendo una tasa de interés más alta, pidiendo pagos, y el paso siguiente que tengo que preguntarme es de dónde sale la capacidad de pagar. O sea, no es negar que exista eso, porque pues hay una crítica al imperialismo que niega eso. Que no sucede más. Claro, y eso sí sucede, se invaden países, se sacan, hay extracción directa, pero lo que hay que preguntar es el contenido de eso. Entonces, lo que hace Lenin es mostrar, sobre todo para los países que proveen materias primas, de hecho Lenin le va a dedicar mucho a los países que proveen materias primas, esta imagen de, bueno, están siendo apropiados su excedente y en esos países hay una deformación del capitalismo. Entonces, esa mirada de un mundo dividido, donde hay unos países que se apropian del excedente y países donde la producción de excedente, aunque opera la explotación de la clase obrera, porque no se niega, pero después es traducida en una salida de riqueza que no está mediada por la formación del valor, fue llevando a toda una tradición que, pongamos estos términos, dejó de leer el Capital y de pensar el Capital en términos de Marx, a mirar la geopolítica y a mirar el reparto de las formas más inmediatas, pero sin poder explicar el contenido. ¿Eso significa que no hay esas formas? No, hay que explicarlas. Hay guerras, hay invasiones, hay dominios coloniales, hay pagos de transferencias de valor de un país a otro. O sea, no es negar eso. Pero el tema es cómo explicarlo, y en la explicación cambia la acción política. En el caso de Lenin, lo que va a pasar es que va a tener una mirada de la internacional indiferenciada nacionalmente. Es decir, no puede dar cuenta de las especificidades nacionales. Y entonces va a generar un movimiento muy potente, porque le está diciendo a toda la clase obrera algo similar, que va a ser, digamos, muy potente porque va a organizar, digamos, a grandes contingentes de la clase obrera, pero en un momento histórico donde eso, en formas nacionales donde de alguna manera parecía estar habiendo un camino hacia donde todos iban hacia el mismo lugar. O sea, en el momento histórico en el cual Lenin se lo plantea, parece ser que todos los países están yendo a lo mismo, como que hay una confluencia que se frena. No como que cada uno es parte de una unidad, sino que donde cada uno va hacia un lugar y hay algo que lo frenó. Y entonces hay que romper la traba para poder avanzar. O sea, y la forma de romper la traba entra en la discusión, ¿no? Algunos dirán de una manera, otros dirán de otra. Pero sí, efectivamente, la obra de Lenin tiene esta influencia, pero tiene una influencia que tiene un sentido histórico. El problema es cuando es evidente que ya no está yendo en ese sentido, que no hay un camino por recorrer que se truncó, sino que uno es un producto del desarrollo mundial, ya no esta idea de naciones como sujetos. Y a medida que el capital a nivel mundial expresa esa interconexión evidente, donde es cada vez más claro que la autonomía nacional es algo ideológico, pero no tiene un contenido, porque nadie puede, digamos, alcanzar ese grado de autonomía, siempre es algo fallido. Entonces, siempre estoy explicándolo desde un lugar ideal que no existe. Hoy ni siquiera las potencias económicas tienen esa autarquía nacional. O sea, todas dependen, no sé, los chips de un lado, esto del otro, y a cualquiera pasa el COVID y te ponen en evidencia que no podés pensar el mundo desde lo nacional. Entonces, para mí el punto es cuando eso ya no refleja un momento
potente de la acción, limitado teóricamente, limitado en su explicación, pero que expresaba un momento de la acción política de la clase obrera, sino que hoy ya no responde ni siquiera a ese momento. Entonces va perdiendo, no solo para mí siempre, vamos a decir, siempre fue equivocado, pero respondía a un momento histórico. Digo, porque decir fue equivocado, pero bueno, guió la Revolución Rusa, o sea, entonces me decís, va, ¿y vos quién sos, no? O sea, entonces, pero bueno, el momento en el cual lo que se desarrolla la Revolución Rusa, los movimientos que toman la base leninista, tenía por delante una acción política de clase obrera que con esas ideas podía presentar algo que tenía un contenido acotado a lo nacional, pero real, que es que había una necesidad nacional, en el caso de la URSS, de expropiar a los terratenientes, centralizar la renta de la tierra, pero después el mismo desarrollo de Lenin lo va a llevar a vincularse a capital extranjero, a atraer capital extranjero, bueno, después muere, pero digamos, a no poder abstraerse de pensarse solo nacionalmente. Te voy a hacer una pregunta un tanto engañosa y tramposa, te lo advierto ya, pero que a veces es rica en cuestiones para los militantes. ¿Vos cómo te imaginás el desarrollo del socialismo en Argentina? O sea, ¿cómo se puede...? A ver, si planteamos el problema como esto es un problema mundial, plantearnos el socialismo en Argentina es utópico. O sea, no me lo puedo imaginar, más que como una utopía. No podría haber socialismo en un solo país. Sí, y no puede tener por contenido algo nacional. Es decir, en ese sentido para mí no hay lugar para esa imaginación, pensando en los de Argentina, porque me implicaría negar todo lo que venía diciendo antes. Es decir, lo que me va a parecer es, supongamos que lo que uno imagina, digamos, no sé, colectivización de la producción, eliminación de propiedad privada, colgamos a los capitalistas, sacamos a los terratenientes, y al momento siguiente que hay que organizar la producción, va a decir, bueno, no, está la guerra. ¿Y la guerra qué es? Una forma de la competencia. ¿Y entre quiénes? Entre productores de plusvalía, y lo que te va a parecer es, por una presión externa, terminás actuando por la necesidad del capital. Entonces, si sos un sujeto consciente, ¿qué estás diciendo? ¿Quién es el sujeto de esto? ¿Yo o el capital mundial? Quizás políticamente es más fácil decir, no, esto es la lucha del socialismo contra el capitalismo, pero luchamos ¿para qué? Para imponer una dinámica que esté impuesta por el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo se nos impone. ¿Y eso qué es decir qué? Que el sujeto es el capitalismo. Supongamos que no hay guerra y que empezás a producir. Te dejan producir tranquilo. Suponete que no te interesás, o sea, no tenés nada relevante. O se hace la revolución en Brasil, claro, y te unificás con Brasil, y salís, sos una potencia, y salís a hacer qué. No sé, te conseguir chips, vas a exportar soja. ¿Y por qué tengo que producir soja? Porque el mercado mundial me dice que hay que producir soja. No, quiero producir margarita, no. Entonces va a estar los que quieren producir margarita y los que quieren producir soja. Los que quieren producir margaritas van a decirle, mirá, todo muy lindo con las margaritas, pero no alcanza y vas a tener que imponérteles. ¿Y por qué? ¿Y cómo vas a decir? Y vos sos un traidor, vos sos algo subjetivo. Claro. Pero mi conciencia que dice que él es traidor, ¿por qué va a decir que es traidor? Sos un desviacionista, estás en contra del desarrollo de la materia del trabajo, no ves las tensiones reales, no ves la correlación de fuerza, no sé, digamos, todo lo que le puede decir a cualquiera en ese momento. Entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, entonces, cuando yo esté actuando, ¿quién va a estar actuando a través mío? La necesidad del capital mundial. Entonces, incluso aunque podamos discutir si expropiar a los terratenientes es necesario, yo creo que sí, si terminar con la burguesía es necesario, yo creo que sí, y que eso tiene que hacer un partido político, la clase obrera, y que la clase obrera tiene esa potencia, lo está haciendo por algo que si tiene potencia de hacerse, no va a ser por mi voluntad y mi subjetividad abstracta, va a ser porque yo personifico algo que hay una necesidad que eso ocurra. Ahora, podemos discutir si eso es necesario y qué potencias tiene, y si eso hace avanzar al socialismo a escala mundial. Porque para que haya un avance, digamos, del socialismo, para poder pensar el socialismo, tiene que haber formas nacionales, porque dijimos que la política sea de forma nacional, no puedo abstraerme de lo nacional, no puedo decir, bueno, hagamos una acción mundial, cuando esto tiene, porque tiene formas nacionales, o sea, tengo que encontrar qué en la forma nacional es lo más potente para el desarrollo de lo mundial. Ahora, cuando miro las formas nacionales, lo que tengo que tener claro es que si yo digo, esto es socialismo, tenía sentido cuando lo que estabas haciendo tenía una escala nacional donde la apariencia de que eso era socialismo, vamos a decir, era creíble. En la Unión Soviética, con la escala de la Unión Soviética,
estatizo y en el momento de desarrollo del principio del siglo, elimino la clase tratante, elimino la clase capitalista, concentro el capital, elimino todo esto y puedo decirte, esto es el socialismo. Al paso siguiente, tengo que negar todo lo que dije del socialismo. Porque tengo que decir, la democracia está todo bien, pero si hay una huelga no me importa, hay que reprimirla. La democracia está todo bien, pero tenemos que negociar con los capitalistas porque tenemos que traer maquinaria de Alemania y no tenemos, entonces tenemos que hacer la NEP. Y todo el tiempo vamos a estar diciendo que lo que dijimos que era el socialismo, idealmente, esto que nos imaginábamos, era utópico y que lo verdaderamente socialista es esto. Es el ahora. Y cuando lo mirás desde hoy, lo verdaderamente socialista era un grado de desarrollo del capitalismo superior, portador de un avance de la humanidad enorme, donde la clase obrera hizo avanzar a la humanidad de forma exponencial, personificando la necesidad del capital, no como una negación de eso, que lo tuvo que llamar socialismo y que lo podía llamar socialismo. Hoy, cuando vos, o sea, haces eso en China, podés todavía llamarlo comunismo. Podemos discutir si lo es, yo creo que no, tampoco, así como pienso que la URSS no lo era, pienso que China no lo era, pero pueden decirle socialista a China. A China, porque ellos se pueden decir a sí mismos, somos el Partido Comunista, esto lo dirigimos nosotros, estos son concesiones que hacemos, pero el norte a 50, 60 años lo tenemos, porque lo siguen manejando. Una vez un pro-chino en Argentina, que no del PCR, porque no son pro-chinos, me decía, no, lo que pasa en China, la grandeza de los chinos es que están desarrollando las fuerzas productivas para llegar al socialismo. Por eso, entonces, bueno, uno puede decir, ese desarrollo, basado en que aceptar que la fuerza de trabajo se pague en condiciones, digamos, muy bajas, digamos, con todas las contradicciones que tiene el desarrollo de China, ha implicado para la humanidad las potencias que tiene el capital con sus formas indisociables. Es decir, ese avance de las fuerzas productivas se hace de forma terrible. Bueno, no vamos a hacer algo distinto de eso terrible. Entonces, el punto no es un lugar de imaginación utópico el que nos va a llevar a ese lugar. Lo que sí me parece interesante preguntarnos es ¿por qué podía llamarse socialismo en un momento? ¿Y por qué hoy esa potencia, a mi entender, choca cuando uno lo quiere presentar como un momento utópico? Porque se pone muy rápida en evidencia su utopismo. Entonces, como se pone en evidencia su utopismo, empieza a lindar lo irracional. Ya no puede, esto decíamos, la investigación científica como forma de acción política, empieza a ser mal vista. Porque tiene que ser la voluntad, la valentía, el arrojo, no, si sos un científico eso es, digamos, claudicar, es porque tenés miedo, acá hay que hacer la audacia, o sea, valores abstraídos, porque, y esto te lo dicen todos, o sea, todos te terminan poniendo en ese lugar. Y entonces después, bueno, no, pero mirá, cuando discutís sobre ecologismo no importa, porque lo que importa es la Pachamama, y terminás en la irracionalidad, porque lo que vos tenés como programa, ya no podés sustentarlo en un movimiento real. Si tuvieras que darle un consejo a un pibe que empieza a militar, un compañero, ¿cuál sería? Para mí lo más potente de la militancia es, bueno, poder uno mismo explicarse por qué hace lo que hace, ¿no? Como no aceptarlo como algo exterior en el cual te dicen lo que tenés que hacer y al mismo tiempo no negarte tu acción política, es decir, ese momento de preguntarte de qué haces y por qué lo haces es tu acción política. No podés, como militante, escaparle a esa pregunta. Y esa pregunta tampoco podés mutilarla, porque muchas veces, bueno, uno empieza a contestarla y en un momento dice, bueno, hasta acá llego porque después no puedo seguir porque esto me desvía, me excedo, me desvía de las tareas, porque pensar estos problemas me lleva al inmovilismo y entonces no actúo. Y yo creo que es, digamos, si hay algo de lo que yo quiero hacer como militante, es justamente que no es inmovilismo, es potenciar el movimiento. Entonces, que estas preguntas, que obviamente acá en una charla no podemos resolver, pero sí son necesarias. ¿Por qué tengo potencia en lo que hago? ¿De dónde me sale la capacidad de personificar algo que me excede, que es una necesidad social? O sea, si uno se reconoce como un ser social, tiene que poder explicarse eso. Y que eso no es que ya está explicado, que no es, estudio 3, 4 autores, elijo una corriente y entonces ya lo resolví y lo resuelvo con un marco teórico que es exterior a mí, al cual yo aplico. Porque esa mirada de pensar la militancia es justamente la negación de potenciarnos como sujetos conscientes. Es decir, queremos organizar una acción política consciente y la hacemos con un dogma. Por más comprobado que parezca estar,
ese dogma, porque son dirigentes políticos, son gente que hizo revolución, entonces uno dice, bueno, recorto esto, no deja de ser para mi acción concreta inmediata algo ajeno. Bueno, Juan, te agradecemos por haber venido, esperamos que vuelvas, no solo que esperamos que estés cómodo y vuelvas, y que esto levante polémica, que es lo interesante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, nada, la próxima hacemos un debate de última. Totalmente. Alguien más vamos a traer para debatir, si no estás dispuesto, siempre hay alguien ahí. Y déjame agradecerle a los compañeros del Club La Cultura de Barrio de Villa Crespo que nos prestan el lugar, el home office para hacer esto que denominamos Entre las Cuerdas. Y sobre todo agradecer al compañero Nicolás Bondarenko, que es nuestro productor, y a mi compañero de Café Insurgente y en otras aventuras troscas de baristas y de fundidos, como es Iván Capó. Muchas gracias. Gracias a ustedes.